Nuestra finalidad hoy es que conozcáis un poco cómo funciona esa herramienta de finanzas dentro de los proyectos empresariales para que podáis conseguir los resultados que consiguen los proyectos empresariales más grandes, pero sin dejaros la vida en ello, no a base de acción a acción, sino a base de optimizar el uso de esa herramienta. Empezaremos por ver los conceptos financieros básicos que como emprendedores vosotros tenéis que manejar. Estos conceptos financieros se pueden resumir en 5 claves, que son la estructura mínimo viable, los costes fijos, los costes variables, las inversiones que tiene que realizar vuestro proyecto y el nivel de ingresos al que tenéis que llegar. Vamos a irlos bajando a tierra. ¿Qué sería el que tengáis que manejar el concepto sobre esa estructura mínimo viable? La estructura mínimo viable es la cantidad mínima que vosotros deberíais ingresar para cubrir los gastos que tiene vuestra empresa. Seguro que conocéis un montón de personas individuales que como no tienen conocimiento sobre cómo está su nivel de gasto, llegan todos los meses a final de mes hasta aquí, hasta el cuello, con las tarjetas dispuestas al 100%, y quejándose de cada vez los salarios están más bajos, el nivel de vida cada vez está más caro, pero no se dan cuenta que probablemente eso no se les va a solucionar, ni incluso aunque les llegara una inyección muy potente de dinero, porque realmente donde radica el problema no es en que tengan pocos ingresos, donde radica el problema es que no tienen la información mínima sobre sus finanzas. Y esos particulares que a veces cometen el error en no saber controlar su economía y entender que tenemos que saber cuáles son las partidas en las que tenemos un porcentaje de gasto que es desproporcionado, o realmente a qué estamos dedicando nuestro dinero, si por ejemplo a lo mejor por ahorrar tiempo comemos mucho comida basura fuera y después lo tenemos que compensar con el gasto alto que hacemos en farmacia porque continuamente tenemos más enfermedades, o saber si no estamos equilibrando la formación que nos permita ir a mejor cada vez en nuestra vida. Es muy importante primero partir de contarnos esa verdad y saber dónde estamos gastando de nuestro dinero y cuál sería la cantidad de salario que tendríamos que tener para cubrir esos gastos. Ahora eso trasládalo a un emprendedor. Muchos emprendedores no saben controlar sus finanzas, pues menos aún saben controlar las finanzas de su proyecto empresarial. Y si todavía en tus finanzas personales puedes ir tirando, el problema en tu proyecto empresarial es que requiere orden. ¿Cuándo podemos dejar de necesitar orden en nuestro proyecto empresarial? Cuando ya lo tenemos con protocolos, procesos, sistemas, de forma que el proyecto funcione solo. Pero al principio y los primeros años, mientras vas construyendo ese ente que es tu proyecto empresarial, vas a necesitar incorporarle muchos elementos de orden para que así sea más fácil obtener ese resultado. Y el primer elemento es conocer esa estructura mínimo viable. ¿Cómo la calculas? Pues la calculas teniendo en cuenta cuáles son los gastos que tienes de salario, de cuota de la seguridad social, lo que le pagas a la gestoría, si por ejemplo subcontratas a alguna empresa para que te lleve la gestión de las redes sociales, todos esos gastos que vas realizando mes a mes. Los gastos que sean anuales los divides entre 12 para saber cuál es el gasto que tendrías que imputar proporcionalmente a ese mes. Y con eso en la cabeza en claro es como calcula, vale, si yo tengo esta cantidad de gastos mensuales, ¿qué líneas de negocio tendría yo que desarrollar para conseguir esa facturación? Siempre que yo creo un proyecto tengo que saber al menos cuál sería la estructura mínimo viable de ingresos que yo me podría permitir. Porque hay veces que cuando analizo la viabilidad de proyectos, el emprendedor ha pensado, un proyecto en el que yo tenga una escuela que va a tener 5 o 6 locales, en el que yo voy a tener un personal contratado de 15 personas, voy a tener tal maquinaria, voy a tener tal programa informático, tal software. Vale, muy bien. ¿Cuál es tu estructura mínimo viable con esa idea de proyecto empresarial? Se hacen las cifras y a lo mejor implica que la estructura mínimo viable se sitúa en 50.000 euros mes.
Ahora, ¿cuánto tiempo va a tardar ese emprendedor en penetrar en el mercado, consolidarse y cubrir ese gasto de los 50.000 euros? Probablemente un poco de tiempo. Entonces, desde el principio, eso nos estaría indicando que se trata de un negocio que no es viable. Nuestro cerebro prácticamente le gustan que vayamos consiguiendo retos y le gustan las profecías autocumplidas. Entonces, si en nuestro cerebro tiene claro que nosotros tenemos que ingresar como mínimo 5.000 euros mensuales, él va a ponerse a trabajar para que realmente alcancemos esa cantidad. Es lo que se denomina el termostato financiero. Cada uno tenemos una cantidad aquí en la cabecita y sin darnos cuenta repetimos esa pauta de comportamiento. Y con frecuencia ocurre que, por ejemplo, si nuestro termostato financiero está en 3.000 euros y un mes ganamos 5.000, pues de repente empiezan a ocurrir cosas como que se nos rompe la lavadora, que el coche se ha roto, que viene el seguro, que viene no sé qué, y cuando nos venimos a dar cuenta hemos gastado de más y hemos vuelto a quedarnos en el termostato financiero que era el equivalente para cuando ganábamos 3.000 euros. No es ninguna regla científica, pero es algo que suele ocurrir con frecuencia. Y el emprendedor va a tener mucho más claro cuál es la forma que le está dando a su proyecto si tiene clara esa estructura mínimo viable, porque si no, lo que ocurre es que me han dicho que con ChatGPT puedo avanzar, vale, me compro el ChatGPT Pro, que realmente con Canva Pro te va a ir muy bien, vale, me compro el Canva Pro, que tus vídeos van a quedar mejores con Epidemic Sound, vale, me compro Epidemic Sound, que me han dicho que puedes hacer unos mapas mentales con MyMister súper potente, vale, me lo compro. Y empieza a gastar como ese particular que gasta sin control y lo que va ocurriendo que después, aunque venda, es lo que siente que no le queda dinero y le acaba pagando al proveedor de ChatGPT, al proveedor de Canva, al de Midjourney, al de X, y él es el que se queda sin cobrar mes a mes. Si bien es cierto que los primeros meses que creamos nuestro proyecto empresarial, lo más probable es que no estemos imputándonos un salario. Yo recuerdo que Rubén y yo, cuando creamos Creven, nosotros la constituimos desde el principio como una SL. Nos marcamos unos meses que serían para la creación del proyecto empresarial, construcción de la web, creación del primer infoproducto, etc. Las ventas sorprendentemente llegaron antes de lo que esperábamos y nos llegó la primera venta de un infoproducto cuando apenas llevábamos 60 días con nuestro proyecto en funcionamiento. Pero nosotros éramos conscientes que un mínimo de al menos 6 meses no tendríamos el flujo de ingresos. Y eso estaba planificado en nuestro presupuesto, porque ambos dos teníamos que tener ese colchón financiero personal, sabiendo que la empresa nos iba a estar debiendo los salarios de esos meses, porque es prácticamente imposible que tú desde el minuto cero ya empieces a generar ingresos. Y después sabíamos que el salario al principio tendría que ser pequeño, y que a lo mejor no podía ser tan recurrente todos los meses si algunos meses queríamos priorizar sobre llevar a cabo inversiones que impulsaran el proyecto y no tanto destinarla a nuestro salario. Fue la decisión que los dos tomamos para los primeros 8 meses de funcionamiento. Y yo recuerdo cuando ya comenzamos a tener un flujo de ingresos estable porque nuestros infoproductos se iban vendiendo, que fue el primer mes en el que ambos decidimos, vale, ya a partir de este mes tenemos un colchón que nos garantiza el funcionamiento de la empresa durante varios meses, a partir de este mes ya nos imputamos los dos un salario completo. Y fue algo muy mágico porque hicimos la transferencia como ritual los dos, de que él tuviera el salario y de que yo tuviera el salario. Y nos pasó algo curioso, como si el universo nos diera una respuesta. A las pocas horas nos entró la compra de un infoproducto de high ticket de los que teníamos, como el universo diciendo, vale, ahora ya estáis priorizando vosotros, estáis cobrando ya un salario y habéis creído en que realmente este proyecto va a funcionar y yo os lo demuestro, pues demostrando que habéis generado una estructura que puede tener ingresos recurrentes y sin vuestra presencia física. Ese día, por cierto, que compramos las nóminas, recuerdo que quisimos celebrarlo y en este caso Rubén me invitó a mí a comer como hito de que era el primer mes en el que los dos ya podíamos cobrar un salario. Eso fue posible gracias a que teníamos muy claro cuál era la estructura mínimo viable y a que habíamos planificado todos los gastos que podíamos ir acometiendo mes a mes sin
volvernos locos en el exceso ni en el defecto, es decir, sin pretender creer que la empresa no despuntaría hasta dentro de 10 años, porque dentro de 10 años el mercado habrá cambiado y lo que estás ofreciendo ahora probablemente ya no sirva, pero tampoco queriendo correr tanto, ni tampoco queriendo mantenerte en un proyecto a base de tú no tener ingresos o realmente de no contarte verdad metiéndole tú inyecciones de capital. Nosotros hasta ahora el proyecto de Creven, como realmente queríamos hacer aquello que os enseñamos, lo hemos ido consolidando sin financiación externa y sin inyecciones de capital. Lo hemos ido construyendo nosotros, generando productos, generando ingresos con esos productos, con ese ingreso hacer un retorno de la inversión cuando ha tocado o manteniendo unos gastos cuando ha tocado, para realmente saber cómo es crear un proyecto empresarial desde cero, sin financiación externa y permitiendo que ese proyecto vaya creciendo a un ritmo lo suficiente para adaptarse al mercado y que realmente le dé a sus creadores libertad financiera y libertad de tiempo. Y por eso puedo decir a boca llena de que es algo que es alcanzable porque nosotros lo hemos conseguido. No es la teoría que yo aprendí en la Facultad de Económicas, es que realmente es algo que hemos conseguido hacer. Pues ese es el primer concepto que como emprendedores debéis conocer. ¿Dónde estaría situada vuestra estructura mínimo viable? Eso implicaría que en cuanto tengáis un hueco, analicéis realmente y pongáis en un listado cuáles son la imputación de gastos que vosotros tenéis realmente mes a mes con referencia a vuestro proyecto. Porque eso os va a decir cuál es la cantidad de líneas de negocio que tendríais que crear. Algunos de nuestros alumnos cuando empiezan con nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de que tienen unos gastos estructurales, unos gastos mensuales de 3.000 euros y ellos se dedican a prestar servicios de consultoría. Cuando analizamos el modelo eran gastos estructurales de 3.000 euros y cobraban la consultoría, en este caso era una consultoría de desarrollo personal, a 50 euros. En cuanto hicimos los números, vale, si tú tienes unos gastos mínimos de 3.000 euros y tu consultoría la cobras a 50, claramente tú vas a tener que tener al mes una media de unas 60 consultorías. Lo que implica, si se supone que trabajas 5 días a la semana, que vas a tener una media de 3 consultorías al día. ¿Realmente estás haciendo actividades comerciales para tener 60 clientes al mes y 3 consultorías al día? ¿Puede un proyecto que está empezando tener del tirón el primer mes 60 clientes? La respuesta ya os digo yo que es no. Así que en ese caso, esa información de estructura mínimo viable lo que nos estaría diciendo es que realmente ese emprendedor tiene que reducir costes para adaptarse a su idea del mercado. Y eso nos lleva al segundo concepto que tienen que manejar los emprendedores, que es ese concepto de conocer cuáles son sus costes fijos. Porque sabiendo cuáles son sus costes fijos, él va a saber cuál debe ser su precio de venta para al menos cubrir esos costes fijos y tener un poco de coherencia para realmente esos costes fijos ponerlos en función, reducirlos o bajarlos en función del mercado al que yo me estoy dirigiendo, porque una empresa que tenga unos costes fijos muy elevados va a tener que tener un volumen de ventas muy grande. Una empresa que a lo mejor venda pocas unidades, lo lógico es que tenga que tener unos costes fijos más reducidos. Dependiendo de que nuestro proyecto empresarial se base o en volumen de ventas o en que nuestros productos tienen un margen de beneficio grande, es decir, nosotros ganamos dinero o bien porque vendamos muchas unidades o bien porque nuestro margen de beneficio, la diferencia entre el precio de coste y el precio de venta, sea suficientemente grande. No existe ninguna otra forma mágica, es o por volumen o por margen. Pues por ejemplo, si yo tengo unos costes fijos muy altos, claramente yo voy a tener que tener un volumen de venta alto. Si yo tengo unos costes fijos más bajos, me podré permitir trabajar con proyectos que tengan un margen más reducido, pero es algo que debo conocer. Y también debo conocer cuáles son los gastos variables que tiene la prestación de mi producto o servicio. Porque habrá productos o servicios que prácticamente no tengan costes variables, sobre todo en lo relacionado con los productos digitales.
Pero hay otros, por ejemplo, imaginaros una tienda de ropa y que piense, vale, pues el hueco de mercado está en que yo venda solamente productos muy baratos, porque con la inflación que hay, ha bajado el poder adquisitivo de los particulares, pues yo voy a sacar un negocio que tenga prendas de ropa a un precio de 9,95 todo, para que sea una moda accesible para todo el mundo. Pero ahora, ¿qué ocurre? Lo más lógico es que si la venta de tus prendas es a 9,95, tú a cada prenda a lo mejor le estás ganando 2 euros o 4 euros, ¿no? Lo lógico en moda textil es el precio de coste multiplicado por 2,5 o por 3, ¿no? Pues le estarás ganando a lo mejor unos 4 euros. ¿Cuánta cantidad de camisetas tienes tú que vender para que con 4 euros tú puedas pagar un alquiler, un salario, una cuota de seguridad social? Imaginaros el desastre tan grande que es cuando el emprendedor crea ese negocio y realmente él no conoce en qué nivel se sitúan ni sus costes fijos ni sus costes variables. Y muchos proyectos vuelcan todos sus ahorros en la apertura de una tienda que realmente no ha analizado sus costes fijos y sus costes variables. Se acaban los ahorros del emprendedor, acaba con la subvención inicial que le hayan dado y la realidad que cuando acaba con ese cash personal que tenía, la sensación que tiene es que no sé qué ha pasado, si yo tenía mucha gente, si realmente vendíamos bastante, pero a mí los números no me daban. Y eso es lo que más me estoy encontrando. Tenemos un montón de alumnas que el principal problema que tenían no era que no vendían, era que a pesar de estar vendiendo, cada vez que vendían, perdían dinero, porque al no conocer su nivel de gasto fijo y de gasto variable, en muchos casos estaban vendiendo por debajo de costes porque realmente pensaban, por ejemplo, si esto me cuesta 10, lo vendo a 15 porque la cosa está muy mala, le pongo poco margen. Pero no habían tenido en cuenta la parte que le tenían que imputar de los gastos fijos de alquiler, de salario, de gestoría, etcétera, con lo que realmente mientras más cantidad de horas estaban sus dependientes en la tienda, más dependientes contrataban, más gastos de personal tenían, más dinero perdían. Por eso como emprendedor esas cifras sí que las tengo que conocer, porque esas cifras van a estructurar qué tipo de modelo de negocio es el que yo tengo. Si tengo un modelo de negocio basado en volumen de facturación o en márgenes de beneficio. Así que ya tendríamos los 3 primeros conceptos. Tendríamos los conceptos de que tengo que conocer la estructura mínimo viable, los costes fijos que yo voy a soportar, los costes variables y ahora vendría que tendría que conocer las inversiones que yo tengo que llevar a cabo. ¿Por qué tienes que conocer las inversiones? Primero, tienes que conocer cuáles son las inversiones iniciales que vas a necesitar para poner tu proyecto en funcionamiento. Porque puede ocurrirte que tengas a lo mejor 10.000 euros, pero que no contaras con que realmente para que el proyecto funcionara tenías también que invertir en una máquina en concreto, en una impresora, en unos focos, en una cámara, en X. Y lo que ocurre es que después te quedas sin dinero para seguir haciendo esa inversión inicial y tienes que cerrar el chiringuito. Entonces, antes de lanzarme, tengo que ver cuál es la cantidad de inversión que yo necesito y a lo mejor hacer diferentes opciones. Nosotros, por ejemplo, entregamos a nuestros alumnos una hoja de Excel en los que ellos pueden hacer diferentes escenarios de inversión. No es, cuando se hace publicidad, por ejemplo, para lanzar un infoproducto, no es que tú digas, tengo 2.000 euros, voy a invertir 2.000 euros. No, lo lógico es que tú planifiques escenarios de inversión y tú calcules, vale, el coste por lead está en tanto. Yo pretendo vender tanta cantidad de unidades de producto a tal precio. Normalmente mi tasa de conversión es de un 3% y en función de eso es como decido cuánto voy a invertir. ¿En qué te ayuda el tenerlo ya organizado en una hoja de Excel? En que te equivocas menos, en que realmente tus planificaciones de inversión no son en función del ánimo que tú tengas, no son como por ejemplo la persona que, hoy estoy plof, voy a comprarme ropa que estoy aburrida o voy a invertir en tal cosa para que me levante el ánimo, sino que realmente las inversiones que llevas a cabo las realizas
con esa estructura de planificación que te permita alcanzar determinados resultados. Por eso es tan práctico y los vemos con nuestros alumnos cuando ellos empiezan a entender que esas inversiones la tienen que hacer en escenarios de inversión que sean en situaciones que se pongan en el peor de los casos, en una situación realista y en una situación optimista. Y en base a ello tomamos las decisiones. Y ese control de inversiones lo vamos a tener que tener tanto al principio para decidir qué cantidad de dinero es el que vamos a invertir, como después en las diferentes inversiones que vamos a hacerle a nuestro proyecto para permitirnos crecer y para permitirnos escalar. ¿Y por qué lo tengo que tener con antelación? Para que no actúe en función de los impulsos, porque muchas veces esos impulsos van a estar condicionados por lo que la sociedad me esté programando. Así soy yo el que controla mi nave y no dejo que otros la controlen. Cuando nos dejamos arrastrar por esas programaciones, son otros los que están tomando el control de nuestra vida. Y tenemos que grabarnos a fuego que realmente el tener este control sobre la finanza es que empezamos a tener el control sobre una parte muy importante energética. Nuestra energía está condicionada por nuestro físico, pero también por el flujo de dinero que somos capaces de generar. ¿Por qué? Porque tal cual está estructurada la sociedad, ojalá estuviera estructurada de otra manera, pero tal cual está estructurada, realmente todos nosotros estamos cambiando tiempo vital, energía vital, por dinero. Si lo analizáis, vosotros trabajáis al mes una cantidad de horas a cambio de una cantidad de papelitos de colores. Entregáis una cantidad de papelitos de colores a cambio de que os vendan este micro, os vendan agua, os vendan un anillo. Realmente estamos intercambiando tiempo por papelitos de colores. Así que si queremos optimizar esa energía vital, ese tiempo de vida, tenemos que saber cómo funciona esa herramienta de papelitos de colores, integrando que esa herramienta que es el dinero no es algo bueno ni malo, es algo neutro, pero que tiene una serie de características, que es un amplificador, porque con mucho dinero amplificamos tanto lo bueno como lo malo que tengamos dentro. Alguien bueno con mucho dinero puede hacer mucho bien y alguien malo con mucho dinero puede hacer mucho mal. Realmente con mucho dinero, si yo quiero hacer un proyecto formativo que aporte valor a mucha cantidad de gente, con mucho dinero puedo hacer una escuela tipo Alejandría. Con poco dinero simplemente puedo hacerlo transmitiendo el conocimiento, a lo mejor primero a un entorno local en una academia, después adquiriendo el conocimiento para poder llegar a través de la nube a un montón de personas. Es decir, con los recursos económicos suficientes, yo amplifico aquello que quiero hacer y acelero el proceso, porque realmente si yo tengo esa cantidad de dinero, algo que me llevaría mucho esfuerzo y mucha cantidad de tiempo, al tener el recurso económico hago que se pueda conseguir más fácil. El ejemplo que pongo siempre, si yo quiero ir de Sevilla a Barcelona y no tengo recursos económicos y me voy haciendo autostop, tardaré un tiempecito aunque llegue. Pero si yo tengo ese dinero para comprarme el billete de avión, lo que hago es reducir ese tiempo de vida. Incongruentemente con lo valioso que es nuestra energía vital y nuestro tiempo de vida, muchas de las personas nunca han calculado cuánto les cuesta su tiempo de vida. Si, por ejemplo, calculamos, abrimos nuestros armarios y vemos la cantidad de ropa que tenemos, hacemos una estimación de cuánto dinero nos hemos gastado y calculáramos cuánto tiempo de vida hemos empleado para tener esa cantidad de dinero, yo apuesto a que muchos os llevaréis a la cabeza. ¿Cómo se haría el cálculo? El cálculo se haría imputando cuál es tu precio hora. Es decir, tú te imputarás un salario mensual y tú para ganarte ese salario mensual tienes que, imagínate, tú estás ganando 1.000 euros y para eso trabajas al mes 160 horas. Le tienes que meter las horas de desplazamiento en coche, las horas que tardas en prepararte, es decir, todo lo que esté vinculado con ese trabajo que vas a llevar a cabo. Y te sale que tu precio hora es X, es 10. Pues realmente tú, cada hora de tu vida, tú has ganado por entregar esa hora de tu vida 10 euros. Si una camisa te cuesta 20 euros, tú la has entregado 2 horas de tu vida para poderte comprar la camisa.
Y hay mucha gente que, como ese cálculo no lo ha hecho nunca, realmente están adquiriendo cosas, entregando tiempo de vida para algo que realmente no quieren, sino para programaciones que otros le han hecho. Y en la empresa ocurre lo mismo. Cuando nosotros sí que controlamos nuestras inversiones, entendemos, si invierto en eso, ¿cuál va a ser el retorno de la inversión? ¿Es tan necesario o simplemente me estoy dejando llevar porque es algo que todos los infoproductores están comprando, por ejemplo? Porque estaré empezando a tener ese control sobre los números. Y lo más sencillo es que es solo sentido común y como mucho esas hojas de cálculos que te lo facilitan. Porque lo que más me sorprende es cuando nuestros alumnos ven cómo se hace esa simulación financiera. Anda, pero así de sencillo era. Claro que es sencillo. Lo que ocurre es que es una información que parece que a determinados entes no le interesan que el emprendedor tenga y que esté ahí volviéndose loco, trabajando un montón de horas, usando un montón de formaciones, trabajando 7, 14 horas al día sin conocer realmente cómo funciona esa herramienta. Así que básico que, como veníamos diciendo, conozcamos esa estructura mínimo viable, los costes fijos que tiene mi proyecto empresarial, los costes variables, las inversiones que voy a tener que llevar a cabo para ponerlo en funcionamiento y después para crecer, y dónde debo situar mi nivel de ingresos para que todas esas otras cifras den como resultado algo que sea asequible. Y en muchos casos hacer una reestructuración del modelo de negocio para que el nivel de ingresos al que pueda acceder dé como resultado algo viable. Casi todas las empresas que me contratan que son empresas en quiebra para reflotar esas empresas, el principal problema que tenemos, lo primero que tenemos que arreglar casi siempre es o el buyer personal que se dirigen o una reestructuración de la oferta que están presentando al mercado. Porque, por regla general, como no han analizado estos puntos de estructura mínimo viable, coste fijo, coste variable e inversiones, las líneas de ingresos que tienen no son las líneas de ingresos que le permiten obtener resultados. Así que es muy importante saber esos números y en base a ellos es como yo diseño mi línea de negocio. Mi línea de negocio no la diseño en base a lo que a mí me gusta hacer, sino realmente que la hago en base a poder tener un negocio que cumpla con los requisitos de viabilidad, de rentabilidad, de autoridad, de recurrencia. Y no va a ser lo mismo, por ende, una empresa que, por ejemplo, ya esté en la posición de que tenga, imaginaros, 110.000 leads que una que tiene 1.000 leads. Las estrategias que vamos a tener de líneas de negocio van a ser distintas. Esta semana mismo tenía una mentoría con una empresa a la que mentorizo, que ellos están situados tienen esa cantidad de 110.000 leads. Evidentemente, los puntos de fricción de su proyecto no están en tráfico, porque ya tienen mucha cantidad de leads. Los puntos de fricción de su proyecto están en otros puntos. Y cuando el emprendedor copia y pega lo que hacen a lo mejor las empresas que ya están facturando 1 millón de euros o 15 millones de euros, lo que están haciendo es aplicar en su proyecto herramientas que sirven para ese que factura 15 millones de euros, no para él mismo. Por eso no sirve el que copiemos lo que otros hacen, porque no es lo mismo el tipo de lanzamiento que va a necesitar hacer, por ejemplo, esa empresa con 110.000 leads, que el lanzamiento que haría Creven, que nuestra cantidad de leads es más pequeña, o que el lanzamiento que haría un negocio local o un e-commerce. Dependiendo de nuestras características que me la van a dar esos números de estructura mínimo viable, coste fijo, coste variable, inversiones, yo determinaré esas líneas de ingreso y la estrategia de marketing que voy a llevar a cabo para conseguir esos ingresos.